de sexo masculino con diagnóstico médico de POC refería a aumento de la tos de 2 meses de evolución. En los últimos días, la tos se le hizo más persistente con aumento de expectoración, disnea, fiebre o distergia. La POC es un proceso patológico que se caracteriza por una limitación del flujo aéreo que no es completamente reversible. Los signos y síntomas que tenemos en esta enfermedad son tos persistente, expectoración, disnea, fiebre y sibilancias. Los factores de riesgo que tenemos son tabaquismo, eh, la edad. Bueno, esta enfermedad limita el flujo aéreo. Por lo general es progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria pulmonar anormal. Se clasifica en enfisema y bronquitis crónica. En el enfisema encontramos que es una enfermedad que produce un daño en las paredes de los sacos alveolares. Esto produce agrandecimiento de los bronquiolos terminales y disnea progresiva. En la bronquitis crónica, esta es una enfermedad caracterizada por una creciente inflamación y mucosidad en las vías respiratorias. Esta inflamación y mucosidad hacen que el interior de las vías respiratorias sean mucho más pequeñas de lo normal. Esto produce considerables efectos sobre la ventilación y el intercambio gaseoso. Eh, la obstrucción con tiempo expiratorio es mucho más prolongado. Los síntomas son tos progresiva durante 3 meses con 2 años consecutivos, disnea y obstrucción de las vías respiratorias. Bueno, esto conlleva que cuando se está expuesto las vías respiratorias a la inhalación de humo de tabaco o de ciertos humos industriales, se comienza a generar una respuesta inflamatoria en los pulmones, directamente en el epitelio bronquial. Cuando se comienza a generar esta respuesta inflamatoria, se activan los macrófagos y los macrófagos comienzan a realizar un llamado a ciertas células como son el linfocito T, los neutrófilos y las proteinasas. Cuando estas están ahí, lo que ellas hacen es comienzan a generar la destrucción de la pared alveolar, comienzan a generar una hipersecreción de moco y asimismo comienzan a generar la broncoconstricción. Bueno, entonces como había dicho, se genera un daño en el epitelio, en el tejido, y esto hace que comience a estimular las fibras nerviosas expuestas, como la fibra sensitiva C, y esas fibras comienzan después de esto comienza a generarse una liberación de neuroquininas. Esto comienza a generar un mecanismo en el cual aumenta la estimulación eferente vagal y la respuesta eferente, y esto es por el aumento del tono broncomotor. Los mecanismos vagales reflejos aumentan también la secreción mucosa, que esta contribuye en esa misma broncoconstricción bronquial. También, pues al generarse la respuesta o la activación de la superficie celular en el tracto respiratorio, entonces, como decía, los macrófagos en las células epiteliales atraen los neutrófilos, monocitos y linfocitos circulantes por el medio de una quimiotaxis hacia los pulmones. Esto genera una respuesta inflamatoria persistente, lo cual lo producen pues, los mediadores inflamatorios, que en este caso serían los macrófagos. Entonces, al generar un daño en las células epiteliales, pues esto nos afecta, ya que esas células epiteliales también son las encargadas de las secreciones de antioxidantes y antiproteasas. También hay un aumento de la expresión de factores de crecimiento epitelial en las células epiteliales, así esto nos genera un aumento de la proliferación de células basales. Esto nos generaría una metaplasia escamosa y mayor riesgo de unas complicaciones a nivel respiratorio. También el aumento del factor del crecimiento del tejido epitelial
es un papel de la hiperplasia y la secreción de moco activados por la inflamación neutrofílica. La inflamación neutrofílica se da a través de la secreción de la elastasa de neutrofilos, que liberan, y también el estrés oxidativo puede activar e inducir a la hipersecreción mucosa. En todo este proceso también podemos encontrar que existe un gran reclutamiento de neutrófilos hacia el parenquima pulmonar por medio de una adhesión a células endoteliales a través de la sustancia S-lectina. Los neutrófilos migran atraídos por quimiotaxis de las células T, células epiteliales y de los mismos neutrófilos por sustancias. Estos neutrófilos, ya cuando están en la vía aérea, son activados por unas sustancias como son las proteínas mieloperoxidasa y la lipocaína neutrófila humana. La neutrofila está relacionada con la hipersecreción de mucosidad debido a que sus proteasas son potentes estimulantes de la secreción mucosa de las glándulas submucosas y las células calciformes. A esto encontramos la razón de por qué las personas con EPOC producen demasiadas secreciones. Ya con los linfocitos T, como lo decíamos anteriormente, estos linfocitos lo que hacen es que aumentan el parenquima pulmonar y las vías respiratorias periféricas y centrales de estos pacientes. Entonces, como un breve resumen, podemos decir que en la obstrucción de la vía aérea encontramos que es dado por la contracción del músculo liso y un aumento de tono colinérgico. La inflamación es dada por un estrés oxidativo, aumento de los neutrófilos, aumento de los macrófagos en especial, aumento de los linfocitos T y desbalance de proteasas con antiproteasas. Y en los cambios estructurales podemos encontrar una destrucción alveolar, pérdida del retroceso elástico, depósito de colágeno, fibrosis de la vía aérea, hipertrofia glandular y folículos linfáticos. Entonces, todo esto que se presenta en este paciente nos causa debido a esta obstrucción pulmonar, lo que hace es que comienza a retener CO2. Y esto, al retener CO2, pues el CO2 se va aumentando y esto lo que nos causa es una hipoventilación y así también nos va causando una hipercapnia. Todo esto podemos decir que con esto nos afecta la categoría de ventilación y respiración. Bueno, esto también nos conlleva a que cuando se aumenta la capacidad residual funcional y se aumenta la presión alveolar por la retención de este gas, encontramos una sobreextensión de la pared alveolar. Esto genera una disminución en la ventilación alveolar y esto genera que nos haga una alteración en el intercambio gaseoso. Cuando se da una alteración en el intercambio gaseoso, quiere decir que se disminuye la PaAO2 y la PaCO2. Al haber esta disminución y este aumento, nos genera una estimulación de los quimiorreceptores, el cual nos da unos factores agudos y unos crónicos. En los agudos nos genera un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento del trabajo respiratorio, un gasto energético, una disminución de la profundidad de respiración. Y como en crónico encontramos como la fatiga general, central y periférica. También el aumento del PaCO2 nos genera un aumento de la disnea y también se genera la disminución del aporte de oxígeno periférico. También encontramos una alteración de la ventilación pulmonar, donde se genera un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto genera que aumente el trabajo del ventrículo derecho, lo cual aumenta la presión venosa central, disminuye el retorno venoso, genera una falla bomba vascular periférica y compromete la función vascular. También hay una desviación del septum a la izquierda, disminuye un llenado ventricular izquierdo y disminuye el aporte de oxígeno en los tejidos. Todo esto nos lleva a concluir que la categoría de circulación está afectada. El problema en la hiperinsuflación va a conllevar a una limitación de la capacidad metabólica, por
por reducción de la capacidad oxidativa mitocondrial, ocasionada por un déficit en la concentración de enzima, en la concentración y actividad de enzimas del ciclo de Krebs. Por tanto, limita el VO2 pico en estos pacientes. Se encontrará una disminución de aporte de oxígeno utilizando metabolismo anaeróbico, produciendo alteración en las fibras tipo 1, predominando las fibras tipo 2. Se activa la vía glicolítica y el incremento de concentraciones de ácido láctico en la sangre venosa procedente del músculo esquelético en el ejercicio, contribuyendo a la limitación en la tolerancia al ejercicio. Al activarse la vía glicolítica, habrá un aumento en el lactato sanguíneo, lo que conlleva a una caída del pH muscular, produciéndose una acidosis sistémica, lo que conlleva a alterar la categoría de capacidad aeróbica. Al haber una afectación en esta categoría, disminuirá la capacidad de realizar el ejercicio, ya que va a presentar mucha fatiga al realizarlo. Se presenta una disminución muscular debido a una hiperinsuflación pulmonar. Esto genera un aumento en la distensibilidad y una disminución en la elasticidad en los pulmones. Esto le impide al diafragma realizar una contracción óptima, generando una inflamación sistémica, el cual tiene un aumento del catabolismo proteico. Esto contribuye a la pérdida de masa muscular, generado también por un desacondicionamiento físico, lo cual altera los músculos, principalmente los de miembro inferior, afectando la categoría de desempeño muscular. Esta alteración producirá una debilidad en el músculo, el cual no le va a permitir realizar una contracción óptima para realizar un movimiento. Al afectarse en los músculos de miembro inferior, esto va a generar atrofias musculares afectando la categoría de marcha. Se presenta pérdida de la fuerza en los músculos, el cual no le va a permitir realizar una marcha adecuadamente. Al producirse una hiperinsuflación pulmonar, esto va a producir un aumento en los volúmenes pulmonares estáticos, el cual genera un aumento de la capacidad pulmonar total, genera una reducción de la capacidad de los músculos inspiratorios, en especial el diafragma, para generar presión de volúmenes pulmonares elevados. Al tener una alteración en el diafragma, el diámetro del tórax se aumentará y se expandirá, lo que conlleva a aumentar el espacio retroesternal y un aumento del diámetro anteroposterior y un aplanamiento de los arcos costodiafragmáticos, lo que conlleva a afectar características antropométricas. Ellos se pueden ver afectados por acción primaria o como consecuencia de la alteración postural, observándose escoliosis, aumento de la curvatura dorsal y lumbar, como resultado de una alteración del equilibrio muscular, al cambio que son sometidas las estructuras osteomusculares, llevándose a una desventaja en su acción para lograr compensar las deficiencias a nivel de ventilación e intercambio gaseoso que genera la patología. Esta alteración postural da respuesta a efectos integrados de la enfermedad, sobre todo en órganos comprometidos y estructuras, como son la musculatura del tórax y de la espalda, produciendo tórax en tóner, hiperlordosis cervical, hipercifosis dorsal y compensando con alteraciones de columna, con alteraciones en la columna lumbar, básicamente hiperlordosis, y en algunos casos escoliosis no estructuradas. Todo esto lo que conlleva afectar la categoría de postura. Debido a que nuestro paciente tiene hipoventilación, esto nos produce una hipoxemia.
También encontramos una desigualdad entre ventilación y perfusión, así como la saturación en el 86%. Debido a esto, se ve la necesidad de administrarle oxigenoterapia. En este caso se le está haciendo con sistema Venturi, en el cual encontramos una relación de flujo de oxígeno y la FiO2. La FiO2 se maneja en 0.32 y el flujo de oxígeno se maneja entre 8 a 9 litros por minuto. Pues para mejorar la disnea y toda la sintomatología respiratoria de nuestro paciente. Entonces, con todo esto podemos concluir que nuestro paciente tiene la categoría afectada de tecnologías de asistencia.